Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando al ayuno de expiación. Hoy estamos ya al tercer día de este ayuno, 10 días para ayunar para Dios. Los tiempos lo ameritan. Todas las noticias están hablando de que necesitamos orar y ayunar, invocar el nombre de nuestro Dios, el único que puede cambiar cualquier circunstancia en nuestros territorios. Por eso Dios convoca la oración y al ayuno, y esta es una convocatoria emergente por los tiempos que estamos viviendo en el cumplimiento a la profecía. 2017 es el año que Dios ha determinado en gran bendición para los que creen. Por eso Dios está mandando señales del cielo con el sol, la luna, las estrellas, los planetas, para que todos volteemos a ver al cielo. Dios está en el cielo, está en su trono. El trono de Dios es justicia y juicio. Estamos viendo manifestaciones de juicios porque muchas personas todavía no han querido creer en el Evangelio de Jesucristo. Se predica el Evangelio, pero personas están rechazando la única verdad que hay. Están rechazando la única salvación para el hombre. Cristo vino a darnos vida eterna. Jesucristo pronto regresará. Y todo lo que está sucediendo son señales de su pronto retorno. Jesucristo viene a reinar al planeta Tierra durante 1000 años y después toda la eternidad. Él prometió darnos esa vida eterna. El hombre está confundido aquí en la tierra porque hay un ser espiritual que está confundiendo a la humanidad. Se llama la serpiente antigua, el dragón o Satanás o el diablo. Es un espíritu que afecta la mente, el pensamiento de la gente, está afectando los sentimientos de las personas y los están apartando de Dios. Por eso el enemigo sabe que le queda poco tiempo y por eso está atacando como nunca en esta temporada del verano y el otoño. Ayer comenzó el otoño. Las festividades de otoño han comenzado ya. Dios estableció el inicio de un nuevo año, el año agrícola, el año de la prosperidad, el año de la bendición. Todo esto está señalado en el calendario de Dios. Dios estableció la luna para marcar los tiempos. El sol está allí para que alumbre, para que haya luz en la tierra, pero hay ciertas energías que están viniendo sobre el planeta Tierra y están sacudiendo a muchos de los que habitamos en la tierra. Por eso la Biblia habla de que habrá angustia en los hombres en la tierra debido a todo lo que sucederá. Por eso tenemos que hablar de temas proféticos, de lo que está señalado en la Biblia, y debemos orar y ayunar intensamente. Hoy estamos en el tercer día del ayuno de 10 días que terminará el día de expiación el próximo sábado 30. 10 días para buscar en arrepentimiento de todo pecado a nuestro Dios, porque Dios es santo y sin santidad ninguna persona de la tierra puede ir al cielo si no se purifica, si no se santifica. A esto vino Jesucristo y para eso está la iglesia de Jesucristo predicando el Evangelio en el planeta Tierra. Hace 2017 años comenzó la iglesia a predicar el Evangelio que nos aparta del pecado, nos aparta de los demonios, nos aparta de la condenación eterna para entrar a la vida eterna y a la promesa que cuando Cristo regrese nos vamos con Él. Por eso el tema de hoy es el pronto regreso de Jesucristo. Él prometió regresar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Si las profecías que hablan de la primera venida se cumplieron, cuanto más los que hablan de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 22, 20, encontramos cómo termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos y en esta parte última de
el capítulo, allí el apóstol Juan recibiendo el mensaje del Señor Jesucristo, el mismo Señor dijo que Él vendría pronto. La palabra clave es que Él regresa pronto. Vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina el libro de Apocalipsis. Después dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El libro de Apocalipsis fue revelado por Jesucristo por medio de un ángel al apóstol Juan. Y la palabra del Apocalipsis, clave para entender lo que está sucediendo hoy, es la palabra pronto. Pronto sucederían las cosas. Debemos leer, por ejemplo, el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, cómo el Señor Jesucristo está hablando de esta palabra, que Él regresaría pronto. 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí la palabra clave para el cumplimiento de la profecía dada por Jesucristo al apóstol Juan es pronto. Todo sucedería pronto. Esta palabra profética fue revelada al apóstol Juan para que fuese enviada a 7 iglesias en el Asia. El 7 es el número de plenitud, es el número representativo de Dios, y 7 iglesias recibieron el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de las revelaciones, el mensaje del Apocalipsis, porque solamente los que formamos parte de la iglesia podemos tener revelación de los secretos de Dios. Dios no revela sus secretos a cualquier persona, a menos que las personas hayan reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo es porque nos hemos arrepentido de todo pecado y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y empezamos a obedecer las instrucciones de las Escrituras. Por eso dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que este libro del Apocalipsis solamente lo podrán entender los entendidos de Dios, los que Dios ha dispuesto para recibir la bendición de lo alto en revelación para los tiempos que vendrían. Solamente los verdaderos cristianos, hombres o mujeres, pueden entender todo lo que está pasando en este año 2017, todo lo que está pasando con huracanes, terremotos, con todo lo que está pasando en la violencia generalizada en el mundo. Podemos explicar todo ello conforme a la profecía, no conforme al pensamiento de lo humano, no conforme al miedo del ser humano, no conforme al historial de la vida humana, sino conforme a lo que está escrito desde el tiempo en que Jesucristo reveló lo que vendría al futuro. Y Jesucristo dijo: voy a regresar pronto voy a regresar. Jesucristo dijo: es bienaventurado el que está leyendo y oyendo la palabra de esta profecía. Por eso predicamos. La iglesia es la voz profética en la tierra que está predicando de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el mismo espíritu de la profecía, tal como Jesucristo
Jesucristo se lo reveló al apóstol Juan, ahora las personas que se arrepienten de todo pecado y aceptan a Jesucristo dispuestos a servirle y a obedecer las Escrituras, tendrán esta misma revelación de las profecías, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía. La profecía es para alumbrar, es para estar preparados, es para estar listos para cuando Cristo venga estemos con Él, porque aquí en la tierra hay un diablo que trata de oscurecer la verdad, hay un diablo que trata de engañarnos, hay un diablo que trata de condenarnos, hay un diablo que está aquí para estar trayendo muerte, destrucción, ruina, pobreza, todo lo que estamos conociendo hoy a través de los medios, de las noticias, es la obra del enemigo. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De esto se trata la predicación del Evangelio de Jesucristo, no de estar estableciendo una religión o iglesia religiosa establecida por el hombre. No, estamos predicando la eternidad, estamos predicando la salvación de vida eterna, porque Jesucristo va a regresar. Él dijo aquí: el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Para poder entender lo que Jesús dijo, tenemos que entender también de que los tiempos de nosotros, los seres humanos, es muy diferente al tiempo del cielo. La Biblia dice, busquemos en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, donde la Biblia habla del tiempo de Dios y del tiempo de nosotros. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día delante de la presencia de Dios en el cielo representan 1000 años en el planeta Tierra. Es diferente el tiempo allá que el tiempo acá. Nosotros estamos midiendo el tiempo de una manera muy larga y por eso pasamos generación tras generación. Viene una generación, muere la generación, viene otra generación, viene otra generación. Se habla de que Cristo va a regresar, Jesucristo regresa pronto, y las generaciones dicen: yo he estado escuchando eso desde que nací, desde mis padres, de mis abuelos, están hablando que Jesucristo regresa, pero no han entendido que un día de Dios representan 1000 años en el planeta Tierra. Hoy estamos en el año 2017, y solamente han pasado 2 días delante de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Amós, Oseas capítulo 4. Allí la Biblia está hablando acerca de el tiempo. Porque allí la Biblia dice en Oseas de que Dios nos va a rescatar después de 2 días. Oseas 4. Sí. El versículo. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. Han pasado 2 días de Dios. 2 días, para nosotros 2000 años en el planeta Tierra. Dios se lo reveló al apóstol Pedro, lo escribió el apóstol Pedro para que todos los entendidos entiendan. 2000 años son 2 días, han pasado 2 días solamente. Estamos en el año 2017, 17 años de gracia. Son tiempos de gracia que estamos viviendo. Tiempos extras, como dijeran en un partido de fútbol. Estamos ya fuera de los límites reglamentarios. Así que esto es la gracia de Dios. Dios está dándonos gracia al planeta Tierra. Dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Al tercer día Él nos resucitará. Viene el rapto, viene el traslado de los que creyeron en Jesucristo aquí en la tierra
al cielo. Es la promesa. Jesucristo dijo pronto. El capítulo 22, donde comenzamos hoy en Apocalipsis, habla la palabra pronto, o sea, este capítulo habla de esta palabra en dos más ocasiones. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tal como comenzó el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, así termina en el capítulo 2. Dios exhorta a estar pendiente a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo, porque los tiempos están maduros. Cristo está pronto a regresar. He aquí vengo pronto, dijo el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de este libro de Apocalipsis. El diablo se ha dedicado a tratar de desvirtuar el libro de Apocalipsis. Han presentado muchas películas totalmente distorsionadas de lo que es el Apocalipsis. Usan la palabra Apocalipsis para traer miedo a la gente. Pero este libro es el libro donde termina o donde se manifiesta plenamente el amor de Dios a toda la humanidad. Dios, antes de hacer las cosas, primero las anuncia. Otra parte donde dice pronto está en el versículo 12, capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto. Nuevamente las palabras del Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, o sea, la recompensa. Cristo viene a recompensar. Dios es amor y todos los que han creído y los que han obedecido serán recompensados en la venida del Señor. Dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y así termina el versículo 20 diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice. Jesucristo es quien da testimonio, es el testigo fiel de Dios el Padre. Es el testigo del cielo. Envió a un ángel a revelar todos estos secretos al apóstol Juan a fines del siglo I. Así que este maravilloso libro es un libro abierto. Dijo el Señor Jesucristo a Juan en el versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Un día son 1000 años. Han pasado 2 días, 2000 años. Estamos en el 2017, tiempo de gracia. Dios dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis es un libro abierto desde que el Señor lo dio a conocer hace 2017 años aproximadamente atrás. A fines del siglo I fue dado a conocer este libro como un libro abierto para que los entendidos entiendan. Para eso se predica el Evangelio, para que las personas pasen de las tinieblas a la luz, pasen de la ignorancia a la sabiduría de Dios y puedan entender lo que vendría al futuro. Hoy estamos en la generación del siglo XXI, año 2017. Somos la generación de más sabiduría que podemos tener o percibir, del mayor avance en la tecnología que Dios ha permitido en el ser humano. Todo esto es para predicar el Evangelio, tener entendimiento de la verdad. Así que estamos viviendo los mejores tiempos que Dios ha determinado. Pero el tiempo se acaba. Estamos en el tiempo de la gracia ya, tiempos extras. Así que el Señor dijo: no selles
las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. De eso se trata el ayuno de 10 días, para que todas las personas puedan entrar a este tiempo de santificación. Si el Señor viene pronto, porque pronto es pronto, si el Señor viene ahora en este tiempo, estaremos preparados en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oración y ayuno es lo que Dios demanda para este tiempo, para ser sensibles a todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que se manifiesta de una manera terrible en el mundo de lo natural, porque detrás de un huracán, detrás de un terremoto, detrás de un incendio, hay fuerzas espirituales que están queriendo destruir, desolar, matar, enfermar. Todas estas fuerzas vienen del enemigo. Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso está atacando a toda la humanidad. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de hacer guerra a la guerra del enemigo. Por eso hoy hablaremos del pronto regreso del Señor Jesucristo. Pronto es pronto, Él vendrá. Y debemos saber que hay una promesa de que Jesucristo nos llevará al cielo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. El mismo Señor Jesucristo, Él prometió regresar a la tierra y llevar lo que es suyo. Jesucristo no se va a llevar a cualquier persona. Jesucristo se va a llevar a todos aquellos que creyeron en Él, que recibieron el Evangelio y que obedecieron las instrucciones establecidas en las Escrituras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo prometió regresar por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, le pertenecemos a Jesucristo, por eso hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, porque Él gobierna nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Él gobierna nuestro ser en la tierra y formamos parte de hombres y mujeres que nos congregamos para glorificar el nombre del Señor Jesús. Esta es la iglesia, la reunión de los santos, la reunión de los discípulos de Jesucristo. Él prometió un día llevarnos al cielo. Él fue a preparar morada, porque es la promesa. Él regresaría a llevarnos a la presencia de Dios el Padre, y se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. La venida del Señor Jesucristo, el regreso, lo podríamos dividir en dos fases. La primera fase es el rapto o el arrebatamiento, y después se abrirán todos los demás escenarios proféticos que están en la Biblia. Primero el rapto, después la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer lo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque habla de el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, estaba hablando de una festividad importante, la festividad de otoño. Estamos en el otoño ya. El otoño es el inicio del calendario de Dios en cuanto a la bendición de la prosperidad, del alimento,
es el año agrícola que comienza en el otoño, es el tiempo de la cosecha. Por eso todo comienza con el toque de la trompeta. Hace 2 días atrás comenzamos este año, el año nuevo del calendario de Dios comenzó el día jueves. El jueves comenzó el nuevo calendario y comienza con una fiesta muy especial, la fiesta de las trompetas. Se toca el shofar, es el toque del shofar anunciando un nuevo tiempo, un nuevo periodo, un nuevo año. Así que aquí en Tesalonicenses el Espíritu Santo está hablando del toque de la trompeta. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso cuando se toca la trompeta, los cielos se abren. Y esto fue lo que dijeron los medios de comunicación de la prensa en México, porque gracias al Señor, a la misericordia de Dios, el ejército de Israel está ayudando a todos los que han sido afectados en este terremoto en la Ciudad de México y en otros lugares. Y aquí tenemos imágenes del día jueves pasado, cuando llegaron estos hombres desde Israel por primera vez pisando tierra mexicana. Por primera vez el primer ministro vino a México y nosotros vimos por el Espíritu Santo la bendición que vendría a México, porque Dios enviaba al judío. Bueno, y cuando nos tomamos del manto del judío, sí, la bendición allí está. Aquí hay un ejército diferentes que naciones vino que a están auxiliar. Hay diferentes naciones que están apoyando, pero realmente en Israel sabemos que tenemos la bendición de Dios, y sobre todo que ellos iban a celebrar su año nuevo allá en Jerusalén y sacrificaron todo para venir a México. Aquí en México hicieron la ceremonia. Sí. Yo vi parte de la ceremonia donde ellos estaban recibiendo el año nuevo. Sí, vamos a oír el toque del shofar. Tenemos ese toque, ellos se reunieron y tocaron el shofar. Así comenzaron el año nuevo, así comenzaron las actividades en México para ayudar a un país en necesidad como el nuestro. Así que Dios está de por medio en ese toque del shofar y está anunciando proféticamente que el Señor está a las puertas. Dios estableció 2 temporadas de fiesta en el año, la de primavera y la de otoño. La de primavera ya se cumplió, pero la de otoño es futuro, es profético. Por eso estamos esperando las festividades de otoño en cuanto a la profecía, en el cumplimiento a la profecía. Las festividades de otoño hablan de la venida del Señor. La primera venida de Jesucristo fue en otoño. Cristo nació en otoño y murió en primavera. Ahora estamos aguardando la venida del Señor. El diablo conoce este calendario, el diablo conoce la Escritura, el diablo sabe el significado de las fiestas, el diablo sabe que el inicio del otoño es el inicio de un nuevo tiempo de prosperidad de Dios, y el diablo trata de atacar con todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, los recursos económicos de una familia, de una ciudad, de una nación. Por eso tenemos que entender todo lo que está pasando. Así que hay un nuevo tiempo, el Señor pronto regresará. La Biblia habla de estas fiestas y bueno, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento habla como señal el toque de la trompeta.
El toque de la trompeta de manera especial era al inicio de un nuevo año. Se tocaba la trompeta también al inicio de cada mes, pero no como el de iniciar un nuevo año como el que está comenzando ahora. Así que podemos tener como una señal de la venida del Señor el rapto en estas fiestas de otoño. Bueno, y en la pero palabra también dice en Tesalonicenses, ¿no? Y a la final trompeta. a la final, o sea que va a ser en un tiempo de trompetas donde Sí. se toque el shofar. trompetas. Así es. Por eso el Señor Que no nos está sabemos hablando en cuál el sea el cielo. último. Hace- Eso no lo sabemos. Hace 3 días hubo un Así concierto de truenos en el cielo, Así es, de así luces en el cielo. Muchas personas estaban hablando de lo que sucedió esa noche, de tantos relámpagos y truenos. Sí, así Dios es. hablando, voz de trueno, voz de alarma. Dios está abriendo los cielos, y así dijeron los periódicos, los cielos fueron abiertos. Así que hay un nuevo tiempo que estamos esperando. ¿Será que el Señor venga ahora o lo esperaremos más tiempo, 1 año, 2 años? No sabemos, pero en cualquier momento el Señor puede regresar porque estamos en tiempos de gracia. La segunda fase tiene que ver con la segunda venida. Jesucristo en su primera fase viene solamente por la iglesia, pero en la segunda fase viene ya a establecer su reino milenial. Se le llama la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer lo que está escrito en Zacarías, porque dice la Biblia que llegará a Israel. Jesucristo pondrá su pie en la nación de Israel. Esa misma nación donde Él nació, esa misma nación donde Él hizo milagros, esa misma nación que lo vio padecer y morir, esa misma nación que lo vio resucitar de los muertos, esa misma nación que lo vio dar la gran comisión a la iglesia, la misma nación que vio el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén. Ahora Jesucristo viene con su iglesia, porque la iglesia fue raptada en el rapto, en el arrebatamiento 7 años antes, y ahora regresará en la segunda venida también en una fiesta de otoño. Así que hay una diferencia de años, pero las fiestas de otoño son fiestas significativas, y por eso estamos viendo todos los acontecimientos alarmantes hoy en día, sobre todo cuando empieza el verano, está terminando el verano, ahora está en el otoño y todavía van a suceder otras cosas, porque debemos considerar de que el enemigo está desesperado buscando a quien devorar. Por eso Dios nos exhorta a la oración y al ayuno. Podemos parar las fuerzas del enemigo por medio de la oración de guerra espiritual. Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto lo dijo Jesucristo. En la carta de Santiago dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Podemos hacer huir al diablo, podemos hacer que el diablo quite sus manos de nuestro territorio. Así es. Pero hay que someterse a Dios. Tenemos que someternos a Así Dios, es. y de eso se trata el enseñar de las Escrituras, a obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Vamos a leer cómo será la venida de Jesucristo, la segunda venida. De manera física pondrá su pie en Israel, en el Monte de los Olivos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. No, 14:4. El 14:4. Perdón. Pensé que Estabas hablando de las fiestas de otoño. De otoño. Va a haber fiestas de otoño cuando Así Jesucristo reine aquí en la tierra. Cuando ya haya Esas venido, fiestas exacto. seguirán, porque son fiestas de alegría, fiestas de gozo. Es la fiesta de tabernáculos. Pero eso será todavía después de la venida del Señor. Aquí estamos viendo de la en venida del Zacarías Señor, sí. cómo vendrá Jesucristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vuelve a repetir esa última parte. ¿Con quién va a venir Jesucristo? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, Aquellos lavados que han por la creído sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, y que hemos sido obedecido. lavados, fuimos a todo aquel apartados que del obedezca, pecado. que acepte a Jesucristo, que sea lavado en la sangre de Cristo y que vive una vida de comunión con Dios en arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la segunda venida de Jesucristo tiene que ver con el regreso del Señor físicamente a la tierra para establecer su reino, y con Él vendrá la iglesia que 7 años antes fue arrebatada, ahora regresará con Jesucristo a reinar en el planeta Tierra durante 1000 años, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. De ello estaremos hablando en otros programas, porque es importante estar hablando de lo que vendrá. El libro de Apocalipsis lo debemos escudriñar fuertemente todos los que somos cristianos, porque debemos predicar y enseñar de lo que Dios está haciendo hoy y lo que pronto hará en lo inmediato. Así que tenemos aquí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, donde habla de la segunda venida de Jesucristo, donde la Biblia dice: todo ojo lo verá. Yo creo que Dios ha permitido todos los medios de comunicación hoy. Empezamos con la televisión, a través de la televisión podemos ver todas las imágenes. Hoy con el internet tenemos una comunicación pero inmediata de los acontecimientos mundiales. Hoy las redes sociales están comunicando cualquier situación en cualquier lugar. Así que tenemos mucha comunicación. Todo está preparado. El territorio, el terreno de Dios profético está preparado para la venida del Señor, porque dice la Biblia: todo ojo, toda persona lo va a ver. Vamos a leer. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es la segunda venida de Jesucristo y debemos estar preparados. De allí la urgencia de predicar el Evangelio para que muchas personas se arrepientan de todo pecado, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y empiecen a vivir conforme a las Escrituras. El Señor pronto regresa, tal como vino la primera vez, regresará la segunda vez. La segunda vez es para establecer su reino. Viene a hacer juicio a todas las personas incrédulas, pero viene a establecer un reino con los suyos, aquellos que creyeron en Él, aquellos que dieron su vida por Él. Habrá un reino de justicia, paz y gozo durante 1000 años aquí en la tierra, y después vendrá toda la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva, dice la Escritura. La tierra no se va a destruir, amigo, amiga. No caigamos en engaños del enemigo. Todavía hay un futuro para la tierra. Está señalado en el libro de Apocalipsis. ¿Qué sucederá entre la primera fase y la segunda fase de su venida? La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia. La segunda fase es la segunda venida de Cristo. Habrá un periodo de 7 años. Jesucristo le llamó de gran tribulación. Vamos a leer Mateo 24, 21. Conforme a la profecía del profeta Daniel, Daniel es un libro profético para entender el libro de Apocalipsis. Y fue a Daniel a quien Dios le reveló el futuro para la nación de Israel. Y hay una semana, la última semana, una semana de años, son 7 años, fueron determinadas para la nación de Israel. 24:21. 24:21. Dice:
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que el mayor avivamiento que vendrá al planeta Tierra será en un tiempo de gran tribulación. El hombre por sí mismo no puede entender la gracia y la misericordia de Dios. Hoy predicamos el Evangelio hablando de que Jesucristo fue quien dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz para que nosotros no fuésemos condenados, para que nosotros vivamos una vida ya diferente solamente con el creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una primavera hace 2000 años hacia atrás. Pero muchas personas no quieren creer en el Evangelio de la gracia de Dios, entonces tendrán que pasar por su propia muerte. No creyeron en la muerte de Jesucristo, tendrán que pasar por su propia muerte en sacrificio para ser salvos. La Biblia dice que muchas personas serán decapitadas en el tiempo de la gran tribulación, pero habrá un gran avivamiento porque muchos saldrán de la gran tribulación, multitudes, dice la Biblia en Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Leamos los versículos iniciales del 9 en adelante. 9, ¿qué? Versículo 9. No, capítulo 7. Capítulo 7, 9. 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, Multitud. la cual nadie podía contar. Nadie podía contar. Esto es avivamiento. El mayor avivamiento será en el tiempo de la gran tribulación. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eran los santos, fueron santificados con la sangre del Cordero, tuvieron que dar su vida. Su propia vida la dieron para ser salvos. Eran multitudes que salieron de la gran tribulación. Son esas personas que un día estarán también reinando con Jesucristo en el tiempo del milenio. Aquellas personas que estarán también viviendo en el tiempo del milenio. Pero Así que eso lo dice en el 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dios sabe lo que está haciendo, la profecía es clara, nadie puede cambiar lo que sucederá. El tiempo de la gracia habrá terminado, ahora viene juicio sobre Satanás, sobre la obra de Satanás, sobre el pecado y los pecadores. Pero aquellos que se arrepientan, aquellos que den laven su sus propia ropas, dice, vida que por laven sus Jesucristo, vidas en la sangre del esos Cordero. serán salvos. Así que el hombre es duro en su naturaleza humana para entender la verdad, y tiene que venir un terremoto, tiene que venir un huracán, tiene que venir tragedia para que las personas recapaciten y volteen a ver a Dios. Pero en el tiempo de la gran tribulación no se compara lo que hoy estamos conociendo en las noticias de lo que vendrá. Habrá gran tribulación, dijo Jesús, cual nunca ha existido en la tierra. La Biblia dice que saldrán los decapitados, esos decapitados resucitarán. Vamos a leer el capítulo 20, está hablando de ello.
de los que serán resucitados. Capítulo 20, versículo 4, el 4, 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Las almas de los decapitados. Habrá resurrección. Esos decapitados dieron su vida en el tiempo de la gran tribulación, pero resucitaron y ahora van a juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí está, por causa del testimonio dice, del Señor Jesús, por causa del Evangelio. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Allí está. Léelo. Ellos rechazaron al diablo y a la obra del diablo. A través del anticristo, el diablo quería que adoraran la imagen, la idolatría. Sí, Dios abomina y por la idolatría. situación tan tremenda que había de gran tribulación, ¿no? Como que los empujaba a que adoraran, o sea, le pusieran la marca que dice en el brazo o en la frente, los que realmente querían escapar de los juicios. Sí, el diablo quería usar la situación de que se vivía, y decía todo el recurso lo tenía Satanás, porque dice la Biblia que en ese tiempo Satanás le dará todo su poder al anticristo. Así que él acumuló todos los bienes, todo el alimento, y él decía: el que no se deje sellar no podrá comprar ni vender, no podrá comer. Ni tener servicios médicos, ni comida, ni bebida. Entonces el diablo estaba allí presionando a través de los para recursos, agarrar más gente hacia él, hacia el para infierno. atrapar a todos ellos. Pero hubieron personas que estuvieron dispuestas a rechazar todo ello, dar su propia vida, para ser decapitados, entrar a la vida eterna solamente en Jesucristo. Y dice la Biblia: estos son los decapitados que entrarán al milenio, al reino milenial. Así que hay mucha enseñanza en la Biblia. Todo lo que viene tiene un propósito de Dios. Dios es bueno para con nosotros los seres humanos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesucristo vino, regresó al cielo, está la iglesia predicando el evangelio de gracia y pronto regresará. El Señor Jesucristo quiere que todos seamos salvos. Y si no, viene el tiempo de la gran tribulación. Bueno, pero en el tiempo de la gran tribulación, realmente la persona que quiere escapar, como el anticristo, va a tener todo el poder y va a estar al mando. Entonces va a obligarlos a que, si quieren comer o quieren un servicio médico, tendrán que dejarse sellar en el brazo o en la frente. Sí. Pero entonces aquí habla precisamente en el 24. Como Esaú, cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Comida, así es. Entonces, ¿qué dice ahí? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos que no se dejaron sellar son los que mataron, los que el diablo con todos, su gente que tiene, le quitaron su cabeza, porque dice aquí que vio las almas de los decapitados. O sea, son gente que no se dejó sellar, y por no dejarse sellar, los decapitaron. Pero estos son los que están vestidos, son las grandes multitudes que salen y que están en la presencia del Señor, que están de ropas blancas, y que el Cordero les extiende su cetro. Por eso creemos de que debemos ser sensibles a la profecía de lo que está escrito en Apocalipsis. Pero hoy en día es fácil, porque aceptamos a Cristo, oramos, buscamos la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda, y bueno, obedecemos, sí, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo de Dios, obedecemos. Y bueno, aunque tengamos que sufrir algún rechazo, alguna situación por obedecer y por negarnos a nosotros mismos, pero es fácil. En el tiempo de la gran tribulación, eso ya no va a ser. Van a tener que negarse a ponerse el sello en la mano o en la frente y dar sus vidas, porque los van a decapitar para poder ser salvos. Por eso creo que de sabios y de sensatez mejor irnos ahora en el rapto y no
hasta la segunda venida de Cristo. Así Bueno, es, aquí en Apocalipsis 22:14 nos da esa promesa para el tiempo de ahora. A ver, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todos tendremos que lavar nuestras ropas. Hoy lo estamos haciendo gracias a la sangre del Cordero, porque hemos creído en lo que Jesucristo hizo una primavera en la cruz del Calvario. Allí dio su vida por mí y por todos los que hemos creído. Pero para los que no han creído, tendrán una última oportunidad de salvación en el tiempo de la gran tribulación. Pero van a tener Pero que dar tendrán sus vidas. que dar sus propias vidas. Tendrán que lavar también sus ropas para entrar En la sangre de Cristo. al árbol de vida. Así Así que es mejor irse en el arrebatamiento, aceptar a Jesucristo, se predica el Evangelio Vivir por una gracia, vida en vivir obediencia. una vida de obediencia, de santidad, ahora de sacrificios muchas veces, pero es mejor irnos ahora que pasar por el tiempo que viene, el tiempo de la gran tribulación. Así que, amigo, O sea, amiga, y todas acepta estas- a Jesucristo sí, como todos Señor y estos Salvador. acontecimientos van a suceder, creas o no. Así que más vale creer. Sí, vamos a ir a una pausa y después regresamos. El tiempo avanzado, hay mucho que hablar acerca del libro de Apocalipsis. No podríamos nosotros dejar de hablar de lo que está pronto a suceder. El primer evento que va a venir, de acuerdo a lo que está señalado, se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Dios nos da un tiempo de gracia para que todos acepten la salvación de esta manera. Así que, amigo y amiga, es tiempo de salvación, es tiempo de entrar a la vida eterna en Cristo Jesús. Dios en su bondad sigue hablándonos a través de señales en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos que acercarnos a Jesucristo fuertemente, tomarnos de la mano de Él. Él es el Salvador, porque Jesucristo nos reconcilia con Dios. Él ha prometido, el Salmo 91, vas a ver muchas cosas en la tierra, pero van a caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué a algunos le llegan y a otros no le llegan? Porque hay una protección. Jesucristo vino a darnos salvación. La salvación representa esa protección mientras estemos en la tierra. En la tierra hay un enemigo, Satanás el diablo. Por eso en Jesucristo tenemos toda bendición de Dios, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones materiales. Si Dios te ha bendecido con un trabajo, porque todo lo que el hombre necesita viene del trabajo. Dios creó al hombre para el trabajo, porque a través del trabajo iba a venir el medio para comprar el alimento, el sustento. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. Todos necesitamos comer, seamos cristianos o no cristianos, todos necesitamos comer. Por lo tanto, todos necesitamos trabajar, seamos cristianos o no cristianos, todos necesitamos trabajar para tener el alimento. Y es allí precisamente donde el diablo ataca. La fuente de la bendición de Dios, que es el trabajo, el salario, el dinero. El diablo dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga. Se refiere a los bienes materiales, a los recursos materiales que solamente Dios lo puede dar. El único que da es Dios. Dios te da el trabajo, te da el salario. Ahora aprende a depender de Dios. Para ello, Dios instituyó las fiestas para tener un encuentro con Dios, pero Dios dijo, nadie se presente a mis fiestas con las manos vacías. Dios te dio el trabajo, te da los bienes, ahora presenta tu ofrenda para que tengas tu protección en esta tierra. Por eso dice la Biblia que hay protección cuando ofrendamos. Iniciando un nuevo año agrícola, es el tiempo muy propicio. Otoño habla de prosperidad. Para sembrar en el reino de Dios y para que bendiga materiales. Nuestro Dios todo el año que viene. Por eso el diablo está atacando en este tiempo, porque el diablo quiere de que la persona viva sin dinero, viva sin recursos, viva sin trabajo. No dejes de diezmar y ofrendar en tu iglesia, amigo o amiga. Si estás en una congregación, diezma allí.
Tú tienes que diezmar donde te alimentas. El diezmo tiene que ver con el alimento. No escuches otras voces contrarias, porque entonces el diablo te llevará a la pobreza, a la ruina, a la falta de protección, que es lo que estamos viendo en muchas personas que no saben qué hacer. Pero Dios ha sido claro en su palabra. Estas fiestas son fiestas muy significativas para entrar a la protección de Dios. Por eso, obedece las instrucciones de la palabra, vive conforme a la guía de la palabra de Dios y todo te irá bien. Caminamos por fe, no por lo que dice el hombre en la tierra. Todo hombre sea mentiroso, dice Dios. En cambio, Dios, Él es Dios, Él no miente. Él siempre quiere darnos lo mejor y lo ha demostrado desde la creación del planeta Tierra con Adán y Eva, desde que vino Jesucristo, y lo sigue manifestando al tiempo de hoy. Cuando veamos señales de Dios, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Todavía no se termina la tierra, hay mucho por adelante, pero necesitamos caminar en las revelaciones que da Dios a través de su palabra. Leamos el libro de Apocalipsis con un buen corazón dispuesto a creer. Gracias por habernos acompañado, que las bendiciones sigan con ustedes y sigamos ayunando. Estamos en el tercer día del ayuno. Gracias, Dios les bendiga.